Así que vamos a comenzar. Hoy estamos ¿a qué? ¿Qué día tenemos? 28 de mayo. Y la predicación se llama Perseverantes en la oración. Perseverantes en la oración. Vamos a ir a la cita que está en Lucas capítulo 11, verso del 1 al 13. Y aunque es una cita base, vamos a estar un poquito viajando en toda la Biblia, porque la oración es algo que no solo viene en esta cita. Lucas capítulo 11, del verso 1 al 13. Lucas es el tercer evangelio, el tercer evangelio, antes de Juan, para que esto no se pierda, y voy a leer así. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme ahora y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Incline su rostro y vamos a orar. Señor Jesús, agradecemos, Padre, el día de hoy que nos diste vida para venir a tu casa. Sabemos, Señor, que nos reunimos aquí por una labor especial, aprender tu palabra. Señor, sencillamente te venimos a pedir que nos hables. Sabemos que nuestra vida necesita ser edificada, transformada por tu palabra. Quita toda distracción de nosotros, Señor. Quita, Señor, todo aquello que nos aleje de conocer tu voluntad. Señor, usa mi vida para llevar tu palabra, Señor, lo más genuina que puedas, Señor. No me permitas decir nada que tú no quieres, Señor. Tú sabes, Padre, que somos servidores tuyos, Señor. Usa mi vida, úsame, Señor, y permite que tu pueblo pueda recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. En este pequeño relato empieza en esta anécdota. Jesús era un muy buen maestro. Me gusta cómo comienza este relato. Hay un discípulo observador. Si usted se da cuenta y es detalloso, número 1, no nos está diciendo el nombre. No dice si era Pedro, si era Juan, no dice. Solo un discípulo. Pero este discípulo observó algo. Observó que Jesús acostumbraba a orar. Era una constante de Jesús, orar. Entonces, cuando este discípulo ve que Jesús termina de orar, esa es prudencia, ¿verdad? Deja que termine su oración y le dice: maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo
Juan. Así que también podemos suponer que este discípulo había visto que Juan enseñaba a sus discípulos a orar, o nos podría quedar tal vez la duda de que a lo mejor fue discípulo también de Juan, ¿sí? Acuérdense que va a haber un ejemplo donde dicen que hay 2 discípulos de Juan que después van a seguir ¿qué? A Jesús. Ajá. Entonces, él ya sabía que Juan había enseñado a orar a sus discípulos, pero la oración de Juan era muy diferente a la oración de Jesús, ¿sí? Y ahorita vamos a ver ciertos detalles. Entonces, este discípulo sin nombre, para no echar pedradas, yo creo, digo, para que no sepan quién es, le dijo: enséñame a orar. ¿Sabe qué demostró este discípulo? Demostró una gran humildad, porque reconocer que no sabes algo y que quieres que alguien te enseñe, ay, no cualquiera. A muchos no nos gusta que nos enseñen, o sí nos gustan, pero que nos enseñen como queremos que nos enseñen, ¿verdad? Yo cuando mi esposo me enseña a manejar, le digo, ay, me pone más estresada, ¿verdad? A veces le digo, mejor ya no quiero manejar. Pero en este caso este discípulo menciona mucho la humildad de él. ¿Por qué? Porque reconoció y dijo: no sé. Aunque si ya sabía cómo oraba Juan, tal vez ya había escuchado la oración de Jesús y dijo: esta no se parece a esa otra oración. O tal vez no, pudo haber partido de la nada. Cuando nosotros llegamos aquí a la casa de Dios, siempre, o conocemos a Cristo, todos dicen: no sé orar, como si fuera algo de no sé medicina, o sea, como si fuera algo muy complicado. Y aunque tiene sus puntos la oración, porque vamos a ver que Jesús va a decirles, les va a enseñar, ¿sí? Y en eso nos incluye a todos nosotros, ¿verdad? Porque nos enseñó Él, ¿sí? Y entonces comienza su labor de maestro, ¿sí? Y les empieza a enseñar, y les empieza a decir: cuando tú ores, y le empieza a decir, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Así se le dice, no es su nombre, no lo puso Jesús como les voy a enseñar el Padre Nuestro. Eso nos debe de quedar claro. Eso es un epígrafe que cuando hicieron la escritura de la Biblia se lo pusieron arriba. Aquí lo vemos en Lucas, pero ¿en qué otra cita lo vamos a encontrar? En Mateo. Y viene, Jesús les va diciendo y les va indicando a sus discípulos: así deben orar. Permítame, deje ver porque tengo dice: cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y empieza a enseñar. Ese es el modelo de oración. No significa que exactamente lo repita. Recuerde que nosotros oramos. La oración es una plática, es una plática con Dios. Para ser completa vamos a ver que la oración tiene un requisito. Pero les empieza a enseñar. Ese es el modelo. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Santificando a Dios, ¿sí? Decía algo en la predicación el pastor la semana pasada, y decía él, y esa pregunta yo creo que se nos quedó y la estuvimos pensando esta semana: ¿dónde está el Rey de los judíos? Yo le estuve pensando. De repente venía a mi mente, ¿sí? ¿Dónde está? Y entonces él nos decía: está en la grandeza, está en su soberanía, está a la diestra de Dios, con el poder, con su grandeza. Ahorita que escuchábamos la última canción que estábamos cantando, dice: la temible hermosura de Jesús, porque es contradictorio imaginar su majestad y como Isaías decir: ay, ya lo vi, voy a ser muerto, lo acabo de ver, veo su majestad, es tan grandiosa, tan gloriosa. Entonces nosotros debemos entender, cuando vamos a orar, cuando vamos a platicar con Dios, ¿ante quién lo estás haciendo? Yo sé que hay algunos que dicen: es que es mi amigo, mi compa. A ver, Él es Dios.
Y aunque es verdad que les dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, también les puso una condición para ser sus amigos. Les dijo, ¿ustedes son mis amigos? ¿Sí qué? Si hacen la voluntad de mi Padre. Pero si no la hacen, no son mis amigos. El camino de Dios es un caminar que usted va a ir conociendo ciertos aspectos de Dios poco a poco. Pero si no lee la Biblia, olvídelo, no las va a conocer. A Dios se conoce a través de su palabra. No se nos revela de la nada. Oraremos, es verdad, pero de la nada no se nos va a revelar. Él se va a revelar a través de su palabra. Por eso le decía que la oración tiene como complemento la lectura bíblica. ¿Sí? A todos nos gusta respirar, ¿verdad? Así. Ay, qué bonito. Dicen que en la mañana, cuando usted se levanta y usted que agarra todo así como, ay, ya, todo rápido, ¿verdad? Porque se levantó tarde o porque se levantó con el justo tiempo y por allá se pone lo que encontró y sale corriendo. Dicen que antes de iniciar toda esa rutina deberíamos hacer muchas respiraciones profundas para que oxigenáramos nuestro cerebro, para que nos empiece a circular el aire. Y sí funciona, sí ayuda. Bueno, entonces les empieza a enseñar y les dice, este es el modelo, ¿sí? Primero, dale gloria a Dios, santifícalo. Él es Dios, ¿sí? Dale gloria a Dios. Y así es como deben de comenzar nuestras oraciones. No me voy a centrar mucho en el Padre Nuestro porque vamos a ir un poquito más adelante, pero un poquito para que usted vea, es que si usted quiere saber una oración completa, tiene que conocer al menos el Padre Nuestro. Y yo pienso que entre las cosas que se tendría que saber uno de memoria, que sería, bueno, lo ideal sería conocer la mayoría de la palabra, pero si usted no puede, porque a veces ya no se nos pega todo, ¿verdad? Ya somos como sartenes de teflón, ya todo se nos despega, decimos, ay Señor, mira, quiero aprender, pero es aprenderse el Padre Nuestro, ¿sí? Como un esquema, porque cuando alguien dice no sé orar, pero tampoco se esfuerza, pues mire, tampoco es que lo desee, ¿ok? Entonces les empieza a enseñar, les empieza a decir a sus discípulos, este es el modelo con el cual se deben de presentar. Aquí hay algo importante también, entra la figura de Padre. El pueblo de Israel decía, mi Dios, pero no decían como mi Padre, o sea, directamente como es mío. Jesús dice, es tu Padre. Con quien vas a hablar es tu Padre, pero no deja de ser ¿quién? Dios. No deja de ser Dios. Jesús fue diferente a todos los maestros porque si usted también recapitula y empieza a recordar entre sus recuerdos, valga la redundancia, y empieza a ver las oraciones de los fariseos, va a haber oraciones que Jesús desaprobaba. Así que en algunas veces va a haber oraciones que Dios va a desaprobar, sí las va a haber. Y Jesús pone un ejemplo. Entonces, Jesús era un maestro diferente, ¿sí? Un maestro diferente. ¿Sabe por qué? Porque decían todos que él hablaba como quien tenía autoridad, ¿sí? O sea que había muchos que hablaban, pero no hablaban como Jesús. Y Jesús les empieza a decir, vosotros pues oraréis así. Y les da el ejemplo a sus discípulos. Pero después de darles ese ejemplo, bueno, antes de entrar a la otra parte de los ejemplos, debemos entender que va a haber oraciones que Jesús desaprobaba. ¿Y sabes cuáles son esas oraciones? Las de los fariseos, ¿sí? Jesús los acusa a los fariseos y les dice, ustedes que van a las casas de las viudas y hacen largas oraciones. Algo había de malo ahí para que Jesús dijera que esto no era correcto. De hecho, en Mateo lo expresa un poco más. Va a poner ejemplos. Entonces, otra cosa que los fariseos hacían es que a ellos les gustaba así lucirse. O sea, les gustaba así como de mírame,
¿sí? Entonces los fariseos en las sinagogas se ponían de pie y empezaban a orar voz en cuello, ¿sí? Y empezaban a decir. Tanto que va a poner un ejemplo, ¿sí? Y dice también en Mateo, en Lucas 18:11, que los fariseos se paraban en las sinagogas y en las esquinas. Imagínense usted va caminando y de repente encuentra ahí alguien orando, ¿sí? Y también en las sinagogas, y aparte otras, dice, aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, pero dice, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Y yo sé que a lo mejor aquí alguien puede decir, Edrey, tráeme un vaso con agua. Alguien puede decir, bueno, entonces ya viste, no, cuando ore en la iglesia no voy a orar para que no se escuche. No, aquí es un caso diferente, ¿sí? Sí, aquí es un caso diferente. Habían intenciones diferentes en los fariseos. Las intenciones de los fariseos eran ser vistos por los hombres, ¿sí? Que dijeran, wow, qué hombre tan lleno de piedad. Y Jesús también va a poner un ejemplo en la parábola del fariseo y el publicano, porque va a decir que el fariseo va a decir, fíjese su oración de los fariseos, o de este hombre que refleja esta parábola, dice que él va a decir, él hablaba consigo mismo, diciendo, gracias Señor, porque no soy como este pecador, ¿sí? O sea que hay oraciones que no voy a estar haciendo para Dios, las voy a estar haciendo para mí. Y hay oraciones que no van a tener el efecto que deberían tener porque solo las hago para que otros me vean. Por eso Jesús empieza a decirles, tú orarás así. O sea, vete a tu cuarto, cerrada tu puerta y ora ante Dios que te ve en secreto, ¿sí? La recompensa de los judíos, de los fariseos, de los que oraban así, ya estaba dada. Los hombres los habían halagado. Pero el que va y ora en lo secreto, dice Dios que Él lo recompensará en público. ¿Sabes, hermano? Cuando tú oras, se nota que oras. No necesitas decirlo. Tu corazón va cambiando, ¿sí? Tú te ves diferente, se siente. Hermanos, da el Espíritu testimonio. Cuando tú hablas con otra persona, a mí, el Espíritu me da testimonio. Y me dice, ¿quién está en ese sentir? Cuando yo no oro o no mantengo esa comunión o no leo, yo misma siento. O sea, a ese momento debemos de llegar, de ir. No digo que me siga a mí, siga a Cristo. Pero en este camino yo me he dado cuenta que cuando alguien va madurando, va entendiendo que la oración es importante para la vida, ¿sí? Para la vida cristiana. Así que hay oraciones que a Dios le agradan y oraciones que a Dios no le agradan, ¿sí? Yo sé que todos decimos, bueno, es que no importa cómo le ore a Dios rapidito en el transporte. Sé que oramos sin cesar, sé que tenemos que orar en todo tiempo. Sé que en algún momento, estando en un lugar, a mí me ha pasado. Estas veces que yo he estado orando por el pastor, porque mire, hermanos, usted tiene que llegar al grado de entender que la oración es hasta medicina para el alma, de verdad, sí. No me quiero adelantar a esto, quiero darlo como un testimonio más adelante, pero entonces, así que Jesús les enseña a sus discípulos y les dice, aquí está, tú debes orar así, pero después de ese ejemplo, les pone una pequeña, les dice una anécdota y los hace pensar. Acuérdense que las parábolas, parábolé viene de la palabra de así como de, imagínense que yo aquí como agarro una pelotita y la aviento hacia allá y cada quien la ve desde su perspectiva, ¿verdad? Así como que a ver, ¿qué situación? Y entonces Jesús va a continuar el relato y le va a decir, ¿quién de vosotros? Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes,
porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y Jesús, como yo creo que le gustaba a nuestro Señor Jesús hacernos pensar. Ajá, ¿sí o no? Les dijo: ahora, aquí no es como en nuestros tiempos, que si usted recibe una visita, ¿qué hace si no le espera? No me diga que si le habla. Si usted no espera a la persona y hoy no se le ocurrió, que yo espero que sí pase, que tenga la casa en orden, pero nunca falta que ese día algo pasó y llega. Hoy en estos tiempos dicen: no haga ruido, que se vaya. La verdad, si no le esperaban. Bueno, usted es buen anfitrión, usted sí las espera. Y entonces tocan: bienvenido, pásale, ya tenía el pan hecho en casa y todo. A lo mejor usted sí es buen anfitrión. Pero en los tiempos de Jesús, esta parábola chocaba en la mente de los oyentes. Porque dicen: ¿cómo un indino no va a abrir la puerta? ¿Cómo no va a tener un pan? ¿Cómo no le va a dar al otro? El recibir a un viajero era cuestión de hospitalidad. Hoy podemos recibir y decir: siéntate. Ah, sí me viniste a ver, y tal vez ni un vasito con agua le dé. Tal vez no le dé usted ni un pan. Tal vez ni lo invite a comer. Pero en esos tiempos, la hospitalidad era, fíjese hasta qué grado, era como si Dios hubiera enviado a esa persona a su casa. Ajá. Y entonces vamos a recordar ese evento cuando Abraham está fuera de su tienda y ve a 3 hombres que vienen, 3 extranjeros. ¿Qué hace Abraham? ¿Los recibe? Les dice que les va a traer ¿qué? Comida. Le dice: Sara, prende el fogón, es la hora, preparen todo, que coman. ¿Sí? Así era la hospitalidad. La hospitalidad también, si usted recuerda en los evangelios, Jesús dice: van a ir a las ciudades. ¿Van a ir a qué? Van a ir, ¿verdad? Los manda a los, creo que es a los 70 o a los 12, a los 70, y les dice: vayan. Pero donde no los reciban, si la casa no fuere digna, sacúdete polvo de tus pies. Pero si es digna, su paz sea sobre ellos. Eso era, o sea, aquí iba a haber personas que le iban a decir no, y otras que les iban a decir sí. Pero la hospitalidad era bien vista. O sea, el que no era hospitalario estaba mal visto. Ajá. Por eso cuando les estaba diciendo, él decía: ¿cómo no se va a parar ese a darle los 3 panes? O sea, número 1, yo me imagino ahí, acuérdense que las casas, para que usted trate de identificar, usted aquí está a lo mejor usted en su cuarto, sus hijos en otro cuarto, está la sala, y si tocan, usted se baja, abre todas las puertas, va, recibe al que llegó a medianoche, ¿eh? ¿Ve cómo usted, si alguien le toca a medianoche, sí lo pensaría? No, dice: ay, caray, ¿a qué viene, verdad? Pero bueno, entonces allá las familias más o menos estaban así. Imaginemos una casita, ajá, ese cuadrito como casita, y la cama o el lugar donde dormían, dicen que estaban algunas como en lo alto. Entonces todos subían a dormir ahí. Como ha visto los áticos de Estados Unidos, donde tienen como la paja aquí y luego arriba un espacio, pues más o menos ahí se dormía la familia, y todos juntitos, por el calor humano, ¿verdad? Pero abajo guardaban sus animales. O sea, si usted tenía, pues no se le vayan a robar sus animalitos, ¿verdad? Mete a todos. Así que, imagínese, dice: ay, me voy a levantar, pues muevo por allá a mi hijo, y tengo que asomarme que no vaya a pisar a mi esposa y a mis hijos, y bajar, y luego empezar a mover a los animales, y empiezan por acá. O sea, era toda una rebambaramba. Pero aún así, estaba mal visto que no lo hicieras. O sea, tú no podías decirle: ay, no me voy a levantar, ¿no? O sea, era eso.
Ahora, dice Jesús, ok, tal vez hay hombres así, tal vez ni por ser tu amigo te quiera dar, dice el pan, pero te lo va a dar por ser inoportuno. ¿Qué es una persona inoportuna? Que llega cuando nadie lo espera. Nadie lo esperaba, ¿sí? Nadie lo esperaba. Inoportuno es aquel que llega cuando nadie lo espera, ¿sí? Cuando nadie lo llama, está allí. Y así debe de ser nuestra oración. Nuestra oración debe de estar en los tiempos oportunos y en los inoportunos, ¿sí? Debemos estar insistiendo. ¿Y sabe cuál es el problema? No lo hacemos. ¿Sabe cuándo empezamos a orar? Cuando tenemos un problema, como salida de emergencia, y Señor, esta vez, y prometemos, somos buenos, todos llevamos un político dentro, lo llevamos aquí, porque cuando queremos algo de Dios, empezamos a campaña, ¿sí o no? Señor, pero si tú me sanas, ahora sí voy a ir a la iglesia, Señor, si tú traes a mi hijo, ahora sí lo voy a llevar a la iglesia, Señor, y empezamos a negociar. Por eso le digo, todos llevamos un político dentro, ¿sí? Así que les empieza a decir que hay algo en la oración, ya sabes el modelo, ¿sí? Pero ahora debes de tener una actitud de inoportuno, de insistente, porque este hombre, yo creo que si no le abrió a la primera, no dijo, ay, no lo vaya a despertar, ya no insisto, mejor que se quede sin comer el otro. No, él dijo, hasta que lo levantó, porque ya le estaba contestando, ¿sí o no? Ya le estaba diciendo, ay, mis niños están acostados, todos estamos en cama, y le empieza a dar razones. Entonces, ahora, otro detalle de la oración. El que va a tocarle al otro, dice que un amigo llegó a la casa de su amigo a medianoche. Y este amigo fue que con otro amigo a tocarle. Le pudo haber dicho, oye, búscate, tú ve y tócale. Oye, mi amigo, el de la casa allá, él te puede dar pan. ¿Se da cuenta que hay un intermediario? Sí. Muchas veces nos van a pedir, ora por mí. ¿Y sabe qué hacemos? Nos cansamos de orar. No vamos como este amigo a decir, Dios, son las 10 de la noche, pero me acuerdo que me pidieron oración por tal. Por favor, Señor, te pido por el que me pidieron, se llama tal, Señor, por favor, ayúdale. No. Hay veces las oraciones que nos piden para alguien más son oraciones express. Ora el día que le pidieron y deja de orar. Esa es una consecuencia. O sea, no somos perseverantes. Entonces, en tiempos de Jesús, la hospitalidad, vuelvo a repetir, era algo muy importante, ¿sí? Era algo que estaba mal visto quien no la tenía. Entonces, déjame continuar. Este amigo inoportuno, eso quiere decir que nadie lo esperaba, tal vez el otro tal vez ni tenía pan, pero él fue con toda la posibilidad de encontrar, ¿verdad? Acuérdese que no era como aquí, que usted va y compra, hay 3 panaderías y busca en ellas, no. En esos tiempos se hacía lo que se comía en el día y ya. ¿Por qué? Pues no había refrigeradores, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender que hay una cualidad en la oración y es la persistencia, ¿sí? Usted debe de orar. Otra cualidad de las oraciones es clamar día y noche. Nos cansamos demasiado rápido, hermanos. Nos cansamos demasiado. Fíjese, le voy a contar ese fue un testimonio mío. Cuando nosotros llegamos a este lugar, fue en el 2019, creo, si no mal lo recuerdo. Sí. Por circunstancias que no eran familiares, pero unas circunstancias que se dieron aquí, yo me empecé a enfermar. Yo no les comenté, esa fue una lucha que yo estuve batallando en mi ser,
Pocas personas les comenté. Pero yo no toleraba comer. Aparte de lo de la vesícula, no toleraba comer mucha, no podía comer. Me dolía el estómago. Yo sentía cada vez que comía, literal, como si sintiera una piedra. Todo el camino de la comida yo sentía dolor en todos mis intestinos. Aparte de que luego me dolía la vesícula y yo tenía porque la enfermedad, mira hermano, la enfermedad en un tiempo se vuelve como parte de uno, la siente uno. Yo sentía la enfermedad. Me puse a orar, fue una lucha que yo luché sola, porque también a mi esposo sí le dije, pero todo ese tiempo lo estuve yo en mi mente y en oración. Fue en mi mente y en oración. De repente le decía a mi esposo, me siento mal, con una desesperación porque el dolor es en área de estómago por las gastritis, es un dolor demasiado fuerte, demasiado fuerte. Entonces yo tenía que estar en una oración constante. Recuerdo, no le digo que siga mi ejemplo, si usted quiere ir al doctor, vaya. Yo esta vez dije, no, voy a orar, y yo sé que en el momento que yo ya no soporte, voy al hospital, pero sé que la oración se volvió, amado hermano, medicina. Por eso le digo, yo estaba a las 11 de la noche con el dolor de sentir, yo sentía de verdad, hermano, cómo caminaba la comida y todo ese camino me dolía, mis intestinos, mi estómago. Oraba, de repente les decía a mis hijos, me levantaba muy cansada, hacía de comer y hacía lo que tenía que hacer y yo voy a descansar, me ponía a orar. Así que la oración se volvió esa medicina. Me dolía, oraba. Me dolía, oraba. Me dolía, oraba. Recuerdo que durante ese tiempo en mi cartera guardaba una pastilla. Solo me daba la opción de una pastilla yo. Y decía, solo si la necesitas, Alena. Solo si la necesitas y no toleras. Pero mi dosis era la oración. La oración. Oré, yo creo que fue el tiempo que más oré. Porque sabe, hermano, a veces bien sanos no oramos. La verdad es que no oramos. Está todo bien. Tenemos un mal concepto de la oración. Y ahorita vamos a ver por qué hemos entendido mal. Y le recalco esto porque en este tiempo que mi esposo ha estado pasando la enfermedad, estos momentos de enfermedad que él ha tenido, la oración ha sido también la medicina. ¿Le duele algo? Vamos a orar. ¿Le duele algo? Vamos a orar. Vamos a orar. Y ha ido, duele aquí, oramos, se quita. Duele acá, oramos. Y ahí estamos así. Me dice, ora por mí. Le digo, claro que sí. Y ¿sabe qué, hermano? Aún en el dolor que me duele verlo sufrir, y yo oro y intercedo por él, he tratado de hacerlo día y noche. ¿Sí? Y aunque me duele, he saboreado la oración. He encontrado, porque cada vez que usted ora, le dice, Señor, aquí estoy. Y empiezas a sentir la presencia de Dios. Tal vez la oración, amado hermano, no será contestada. Y vamos a entender que Jesús nos estaba diciendo que había que persistir. Y no porque Dios no pueda sanar instantáneamente, sino porque hay veces Dios tiene que tocar tu corazón. Ese proceso va a cambiar algo en ti. Y si no pasas ese proceso, sigue siendo igual. En ese tiempo yo tuve que empezar a entender, Señor, tengo que dejar las cosas en tu control. No puedo controlarlas yo. Tuve que empezar a entender que había cosas que ya estaban solo en las manos de Dios. Como ahorita, cada vez que oramos por el pastor, yo oro y digo, Señor, Él es tuyo. Señor, y empiezo a orar, pero saboreo. Y cuando a veces terminamos de orar y Él me dice, ya me siento mejor, damos gloria a Dios. Y cuando a veces dice, no, vamos a volver a orar, seguimos orando. ¿Sí? La oración debe de ser persistente. Dios debe saber que tú quieres, ¿sí? Que tú lo quieres a Él, que tú quieres que Él responda. Ahora,
Detente por si vas a empezar a pedir un carro o algo que tal vez no es necesario. Si un carro es necesario, pídelo. Yo estoy pidiendo también que se arregle mi camioneta. Pero, decía mi pastor, hay 3 respuestas de Dios. Dios tiene 3 respuestas. Una es sí, y te lo va a dar. Y otra es no, y no te lo va a dar aunque ores. Y otra, decía mi pastor, es sí, pero todavía no. Espera. ¿Sí? No es que Dios no sepa lo que necesitamos, pero fíjese que durante el tiempo de que usted ore, usted se va a dar cuenta si verdaderamente era lo que quería. Ajá. Porque a veces uno puede decir, sí, Señor, yo quiero esto. Pero en el proceso de estar orando, ya después dice, ay, Señor, pues no sé si estoy tan convencida que lo quiero. ¿Sí? Hermano, no te canses cuando alguien te pida orar. Tómalo personal. ¿Sí? ¿Me lo pide? Tengo que hacerlo. Y si no, mejor mira, no hables. No digas, voy a orar por ti. Porque el Señor nos va a demandar esa palabra. ¿Sí? Nos va a demandar, tú dijiste. Ay, Señor, pero no tuve tiempo. Pero lo dijiste. Mejor, guárdatelo. Pero no te preocupes si tampoco lo dices, porque ahora tú dices, bueno, ahora ya no voy a decir que no oro por nadie. Eso también Dios te lo demandará, porque no amarás a tu prójimo. Ajá. Entonces, nosotros podemos ver que la constancia en la oración es necesaria. Toca cada noche, toca cada mañana, toca a la hora que puedas. Pero sabe que algunos dicen, ay, es que se me hizo tarde en el camino, voy orando. Mira, hermano, en el camino, con la cumbia que viene escuchando, ¿sí? De verdad se va usted a concentrar en que la presencia de Dios descienda en este lugar. No lo dudo que pueda ser, pero no son las mejores circunstancias. Así que deja de ser flojo, levántate más temprano y dale su tiempo de oración a Dios, porque Él es el Rey. ¿Sí? Hay veces decimos, es que en el camino, y ustedes saben que algunos de ustedes me digan, voy a apuntar 15 minutos que oré en el transporte, y yo, bueno, pues ya apúntalos. Pero yo no soy Dios. ¿Sí? Dios, ¿qué se agradaría de Dios? Dice que hay que orar en todo tiempo, es cierto, pero hay que darle tiempo especial a nuestro Señor Jesús. Ajá. Entonces, ahora vamos a ir a otro ejemplo para que veamos que sí hay que ser constantes. ¿Sabe por qué me casé yo con mi esposo? Porque soy constante y perseverante. Yo perseveré, le dije, el Señor me dijo que yo me voy a casar contigo. Y mire que me dijo él que no y yo perseveré, aquí estoy. Así que hay que ser perseverantes, pero no solo en unas cosas, en todas. Ajá. Entonces, en el capítulo 18, si usted va al 18 de Lucas, va a ver otro ejemplo y vamos a ver a una viuda insistente. ¿Sí? Lucas 18, del 1 al 8, si quiere lo lee, yo lo voy a leer, parafrasear rapidito. Ajá. Vamos a ver a una viuda, ¿sí? Que dice que, ¿qué? ¿Qué dice la viuda? ¿Dónde se paraba la viuda? ¿Con quién iba la viuda? Con un juez injusto. Ahora, aquí nos está dando una cualidad este juez. Esta parábola ha dado controversia porque algunos pensaban que el juez era Dios, pero no puede ser Dios, porque ya está dando una cualidad. Este adjetivo es calificativo, pero negativo. ¿Es qué? Injusto. Así que no es Dios. Ajá. Es un ejemplo que está dando Jesús. Esta viuda va ante un juez injusto. ¿Y qué le pide? Hazme justicia. ¿Se acuerda usted que el pastor ya platicó de esta parábola? ¿Se acuerda? ¿Sí?
Él comentaba que en esta parábola, para que le hiciera justicia, lo más seguro es que esta viuda no era cualquier viuda, porque tenía algo, un terreno, algo tenía. Porque decía el pastor que no cualquiera podía llegar ante un juez. Igual como aquí tal vez no cualquiera puede llegar a un diputado, ¿verdad? A un senador. Entonces en ese tiempo se cree que pudo haber tenido algunas influencias esta viuda para poder llegar hasta ese juez. Ajá. Entonces le decía, hazme justicia. ¿Sí? Y esta viuda lo hacía ¿qué? Insistentemente. O sea, el juez ya la soñaba, de tan insistente que era la viuda. ¿Sí? Ya decía, ay, esta mujer. ¿Y qué hace el juez para quitarse a la viuda de encima? O sea, le dice, ya, te voy a hacer justicia. ¿Sí? Se da cuenta que el amigo allá decía, no me quiero levantar. Y el juez acá dice, soy injusto. Y aún así, estos hacían lo que el otro, por insistente e inoportuno, querían que hiciera. Jesús en estas dos parábolas nos está mostrando algo, que aún los malos ceden ante la constancia y la perseverancia. ¿Sí? Así que es importante ser constantes y perseverantes en la oración. Después nos regresamos otra vez a Lucas 11, ¿sí? Por eso le dije que íbamos a andar de otro, de un libro a otro. Y le dice Jesús, os digo, sí, en el 9 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros? Otro ejemplo, ve, Jesús lanza la bolita y dice, ¿qué padre de vosotros? ¿Sí? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dos ejemplos de un amigo que estaba dudando en hacerle el bien, ¿verdad? Dice, tal vez no se va a parar y no le va a dar los panes, o tal vez sí. Y el ejemplo de un juez injusto, que aún así siendo malos, ¿qué dieron? Dieron una dádiva buena. El otro salió y le dijo, aquí están los 3 panes. Y el juez injusto dijo, te hago justicia. ¿Por qué entonces no oramos? La verdad, hermanos, es que tampoco la oración se practica porque no se confía en el Señor. ¿Sí? Estamos tan acostumbrados a hacer que todo sea rapidito, ¿sí o no? El teléfono se atora, me dice Irke, mamá, le digo, se atoró, y yo sigo, mamá, deja de presionarlo, dale tiempo. No, ya quiero. Todo lo queremos rapidito. Entonces es más fácil decir, voy por una pastilla o doblo mis rodillas. No, pues la pastilla. La pastilla. Y no le digo que siempre lo haga, pero yo creo que la oración a veces también debe de ser practicada. Y lo digo por mí misma. Yo así me sentí mal en la madrugada y dije, o me tomo una pastilla, ¿qué tal si no llego a predicar? Dios mío, ayúdame. Me puse a orar yo misma, poniendo la enseñanza en práctica. Y gracias a Dios llegué bien aquí. Porque hay veces ya no podemos practicar. Yo entiendo, amado hermano, que si es una emergencia, haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero yo también he visto, Jennifer nos contaba una emergencia que unas veces estuvo con un señor que les hacía una limpieza y tuvieron que orar en ese momento. Jennifer pudo haber dicho, bueno, llamo a la ambulancia, pero en ese momento era orar. Y el Señor hizo la obra.
Hay veces mientras vaya, si es una emergencia, yo he tenido que llevar a Andrei, lo llevaba chiquito al hospital, iba grave, yo iba orando en el camino y llevaba al niño, dije, si el Señor lo sana en el camino, gloria a Dios, pero si no, ya voy para allá. O sea, uno debe de proveer, pero lo primero debería ser clamar, porque confío en que estoy poniendo esta circunstancia en las manos del Señor. No oramos porque dudamos que verdaderamente es algo. ¿Sí? Imaginemos que a veces dices, bueno, yo, Señor, los jóvenes que están aquí, Señor, yo me quiero casar, dame una esposa. ¿Lo hacen con perseverancia o dudan? Dicen, ay, no, es que si se la pido, pues viene yo, todavía me falta hacer la carrera, la maestría, no, Señor, no, mejor no oro. ¿Sí? Poniendo un ejemplo un poco radical. Pero va a haber casos en los cuales no oras porque sabes que lo que estás pidiendo no le agrada a Dios, ¿sí? ¿Sabe otra cosa que aleja a las personas de la oración? Las desenchufa, es el pecado. ¿Quién quiere doblar sus rodillas cuando sabe que su vida está mal? Debería ser al revés, ¿sí o no? Deberías decir, ah, caray, estoy sucio, Señor, vengo aquí, límpiame por favor. Al contrario, el pecado para algunos es, entre más me aleje, mejor. Y entonces van dejando que su vida de oración, como una pequeña luz, se vaya extinguiendo. ¿Sí? Entonces, no vamos a lograr nada si no somos insistentes, inoportunos, perseverantes. ¿Sí? Así que la perseverancia en la oración es necesaria para que Dios vea que verdaderamente confío en Él. ¿Sí? ¿Está poniendo estos dos ejemplos yo? Nosotros podemos ver que la constancia es una cualidad de un cristiano. No te rindes. Mira, hermano, a nosotros también lo hemos visto, es que lo hemos visto. Cuando nosotros oramos y hay veces el Señor no responde, aquí también se va a mostrar si verdaderamente yo estoy conforme. Porque hay gente que se enoja con Dios y dice, ah, no me respondió, pues ahora no oro, ahora dejo de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no me respondió. Bueno, fíjate bien quién eres tú, fíjate bien quién es Él. Hay una razón. Hay una razón. Cuando nosotros como padres llamamos la atención a nuestros hijos y en la educación les decimos, por allá no, y el niño va, no me dejan ir para allá, no me dejan ir para allá, no me compran helado, no me dan lo que quiero, el niño no entiende la paternidad. ¿Sabe cuándo se entiende a veces la paternidad y la maternidad? Hasta que te vuelves padre y dices, sí, tenía razón. Mi madre tenía razón, mi padre tenía razón, pero no es hasta el instante que estás del otro lado, cuando le dices a tu hijo, no te subas, no te comas eso, no brinques, no se comporta así, no se dice eso, que entiendes y dices, ah, caray, qué buenos padres eran mis viejitos. ¿Sí? Entonces, hay una parte en que termina este relato. ¿Sí? Pero antes de ir a esa parte, espérenme que me estoy saltando una. Entonces la persona que confía en Dios ora. ¿Usted oró hoy? No me lo diga. Bueno, tú sí, ya te escuché, Julio. ¿Usted oró ayer? No me conteste. Dios lo sabe, lo sabe usted. Antier, esta semana. La oración demuestra confianza. Confianza. El que no ora, no confía en Dios. El que no ora, no cree que Dios pueda hacer las cosas. ¿Sí? La oración está ligada a algo bien importante. ¿Han escuchado la palabra binomio? Sí. Hay un binomio que se llama, aquí en México le dicen el binomio canino, que es el hombre y el perro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien en la policía?
donde va el policía, bueno, esos de los terremotos, va un hombre y va el perrito, ¿verdad? Van juntos. Ellos hacen un trabajo conjunto. Ajá. En nuestra vida como cristiano hay dos cosas que si usted descuida una, es como una mesa de dos patas. La otra se nos desnivela, ¿sí? No cuadra. ¿Quién puede comer en una mesa chueca? Nadie. ¿O sí? Tiene que ponerle ahí, ¿verdad? Algo que la nivele. Yo les decía que la oración no es un monólogo. Ajá. Usted va a su recámara, ora, o el lugar que usted ocupe para orar, usted dobla sus rodillas y entonces usted empieza a orar. Ahí es un monólogo. ¿Por qué? Porque solo está hablando ¿quién? Una persona. Si decimos que la oración es plática, ¿qué le falta aquí? La otra persona. Ajá. Yo ya hablé. Estuve 1 hora, Señor, mira, y hablando, platicando con Dios en oración. Ahora, ¿qué necesito? Necesito que me hable. Ya hablé. Si usted no lee la Biblia, Dios no le habla. No funciona solo la oración, van juntas. Si no, usted tiene monólogos. Usted habla solo, ¿sí? Y nunca escucha al otro. Usted ha hablado con gente que habla y usted quiere hablar y no lo deja. ¿Le ha pasado? Sí. Habla y dice, y sigue, no. Y usted, dice, no, pues ¿para qué me habla? Para platicar. Mejor que hable solito, ¿verdad? Ya usted se queda así, dice, pues ya, escucho. ¿Sí? Pues eso mismo hace usted cuando solo ora. Y otra de las patitas, así como se diría, áreas flojas de la iglesia es la lectura. No le entiendo, me duermo, no tengo tiempo, siempre peros y peros en los labios de nosotros. ¿Por qué no leíste? Ay, es que no le entiendo. Mira, hermano, que hasta la álgebra se entiende si se lee día y noche, y si se sigue leyendo, en algún momento usted le entiende. Le digo a mis hijos, mamá, es que los binomios, es que los... A ver, ¿quieres aprender? ¿Estás dispuesto? Yo tengo una regla para enseñar, hermanos. Yo tengo una regla para enseñar a mis hijos. Y el que no la sigue, mire, yo dejo de ser su maestro. Le digo, no, debes de estar dispuesto a escuchar lo que yo te digo. Y no te quejas. Es todo lo que pido. Aunque nos tardemos el tiempo que sea, yo no me canso, hermanos, yo no me canso. Pueden ser 5 meses, puedo tardar 1 año, pero si no se queja el estudiante, yo veo mucho futuro para que aprenda. Ajá. Así que hay veces nosotros, ay, es que no le entiendo la Biblia. Hermanos, hay versiones diferentes. Si la lees cada mes, ¿cómo le vas a entender? ¿O no? Pero cuando vamos a la escuela, ¿qué pasó con las tablas de multiplicar? En nuestros tiempos nos las tenían que día y noche, parecíamos pericos y 2 por 1, 2, y hasta te salía la canción, ¿sí, no? 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, o te las sabías. Pregúntale a esta generación, las tablas de multiplicar. Hay calculadoras. No, señores. ¿Sí? Hay una perseverancia. No te canses de leer la palabra. Dios te está hablando y tú simplemente dices, no, Señor, mira, a mí no me importa lo que tú me vayas a decir. Tú eres el que me tiene que escuchar, pero yo, si quiero lo hago y si no, no. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor cuando no leemos. Y mira, amados hermanos, que 1 o 2 capítulos, dígame, ¿cuánto sería lo mínimo que deberíamos aprender a leer? Deberíamos leer como cristianos al día. 1 hora mínimo. Y lo digo en tiempo porque 5, hay algunos que leen 5 en 1 hora. Se van despacito. ¿Sí? Pero mire, amado hermano,
ponga usted a leer a su hijo 1 hora, y usted, o 5 usted y 5 él, y entonces ¿dónde se nota que nosotros deberíamos leer más, no? ¿Sí o no? Mínimo deberíamos leer 1 hora diaria, sin interrupciones. Y no en el celular, amados hermanos, yo se lo aconsejo porque a mí misma me pasa. Cuando empiezo a leer en el celular, me entra una notificación y no sé cómo. Estoy segura que es una trampa del teléfono, termino en YouTube. No sé. Así que es mala estrategia, muy mala. Yo misma, mire, bloqueo mi celular tiene una opción de sin distracciones. Y quito el YouTube, y quito el Instagram, y quito el WhatsApp para concentrarme como caballo de guerra. Esta es mi hora, ¿sí? Entonces, si usted solo ora, no escucha la palabra de Dios, ¿sí? Y si usted solo lee, pues Dios no la escucha. Así que estamos en las dos cosas mal. Y me voy a centrar un poquito rapidito ya para que vayamos en el texto donde dice: pedid y qué, buscad y qué, llamad y qué. ¿Saben cómo vienen esos verbos? Esos verbos, para los que quieren saber de verbos, porque no todo se nos da, pero el español es muy bonito, amados hermanos, es en serio, estúdienlo, es bonito, los adjetivos y los verbos. Pero este verbo, acuérdense que los verbos denotan acción. ¿Qué? Acción, ¿sí? El verbo significa que es algo activo. Ajá, eso. Yo salto, yo corro. Y aquí dice pedir. Estos verbos vienen se dicen así, verbos continuos. Pedir. O sea, pides hoy, pides mañana, pides pasado, pides, buscad, continuo, llamad, ¿sí me entiende? No es llamé, es llamad. Ajá. No es busqué, es buscar. No es pedir, es pedir. Ajá. Continuamente yo tengo que ¿qué? Pedir. Pero ojo en este pedir, porque ya nos conoceremos, ¿verdad? Mire, a ver, trate de recordar usted su última oración. Ay, si fue hace un mes, preocúpese. Pero trate de recordar su última oración. Y era así, sí, ya me acordé esto. Si usted analiza su oración, no digo todos, vamos a decir que un 50%, Shirley, un 50% solo se quedó en pedir. No buscó y no llamó, pero solo pidió. Y ojo con este pedir. Es verdad que en la oración, nos va a decir que hay un área para nosotros, ¿verdad? El pan de qué, de cada día, danos los qué, hoy, mis necesidades. Sí, en la oración hay que, una parte para mí. Pero si yo solo siempre pido el pan, hasta Jesús les dijo a los que lo seguían. Usted recuerda ese relato. Jesús va a dar una multiplicación de pan. Después se va a ir en la barca. Lo van a ir a buscar a donde va. Y llegan así como de, ¿qué pasó, Jesús? ¿Sí? Y les dice Jesús, ustedes vienen por el pan, ¿verdad? No. Fíjese, este relato es mañoso. Porque ellos le dicen, a ver, Moisés les hizo descender a nuestros padres maná del cielo. ¿Y tú qué nos vas a descender? O sea, querían ¿qué? Más pan, puro pan. Y dice Jesús, buscar las cosas de arriba. ¿Sí? Busca las cosas de arriba. Has pedido, Señor, en el caso aquí, que alguien no haya recibido alguna manifestación del Espíritu Santo. ¿Ha pedido el hablar en lenguas? Señor, dame de tu Espíritu. Lléname más, Señor. Yo necesito ser controlado por ti. Señor, usa mi vida. Señor, úsame, Señor. O todo es que me vaya bien en el trabajo, que tenga dinero, que no me enferme. Se da cuenta que prácticamente a veces nuestra oración
está basada en todo lo que hay en esta tierra. No se equivoque, es verdad, tenemos un área para nuestras necesidades. Pero si nosotros terminamos el último texto y resume todo, Jesús dice: cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se le pida. ¿Te has centrado a decir en tu oración: Señor, yo te quiero a ti? Porque nuestras oraciones son muy fluctuantes. Necesito esto, mis hijos necesitan. Y a veces como padres debemos entender, decir: ay Señor, bendícelos. No. Primero que conozcan a Dios. Primero que esos jóvenes sean temerosos de Dios antes de que el Señor los bendiga. Yo siempre así oro por mis hijos. Digo: no, Señor, de nada sirves que les des una gran carrera, un gran negocio si ellos no te aman. La oración debe de ser constante. Son acciones constantes en la vida cristiana, que nos dice pedir, pedid y se os dará. Entonces, ¿qué debemos de pedir? Debemos de pedir lo que conviene. Las cosas espirituales también deben de estar incluidas en tus peticiones. Señor, lléname de ti, llena a mis hijos de tu presencia. Señor, permíteme hablar a la gente de ti. Señor, usa mi vida, no solo lo material, busca lo espiritual en la oración. La oración no es solo para pedir, bendíceme Dios. No lo es. ¿Sí? Ahora, ¿qué debo de buscar en la oración? Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca eso. Señor, vine a buscarte a ti. ¿Sí? Busca la voluntad de Dios. Ese es el reino. ¿Tú eres parte del reino? ¿Sí o no? Sí. Nada más escucho como la mitad de aquí. ¿Eres parte del reino? Sí. Entonces, ¿qué debes buscar? El reino. Señor, ¿para qué me llamaste? Me veo bien bonito sentado en esta silla. Pero ¿cuál es mi labor en el reino de Dios? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Cuál es tu voluntad? A unos los hizo maestros, a otros pastores, a otros evangelistas. Alguien siempre tiene algo que hacer. No somos un mero adorno en la iglesia. Todos ustedes tienen una labor. Son parte del reino de Dios y tienen que buscar su lugar. Tienen que decirle a Dios: aquí estoy, ven, Señor, venga a tu voluntad. Dice el Salmo 34:4, apúntelo, no lo busque. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Cuando dobles tus rodillas, no te levantes hasta que sientas que Dios te está hablando, que Dios está escuchando, que tu corazón se siente más tranquilo. Hay veces nos sentamos a orar, ¿sí o no?, en una circunstancia difícil. ¿Quién ha tenido una circunstancia difícil? Que lo único que quiere hacer es llorar, ya, así. Y doblas tus rodillas y empiezas, ¿qué? A llorar. Por X circunstancia, no te levantes hasta que tu corazón no sienta que tu carga ya se quitó. Pero a veces decimos: bueno, ya oré 5 minutos, pero bueno, ya. No, hermano, busca a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó. Otro hermoso texto lo dice en Amós 5:4. Buscadme y viviréis. La oración no solo es para pedir. La oración es para buscar la misma presencia de Dios. Dice Amós 5:4. Buscadme y viviréis. Amados hermanos, hay veces no buscamos a Dios. Y aunque decimos que vivimos, pero como dice el Efesios, dice: vos vivís en... espérenme, se fue el nombre. Efesios 2, alguien busque la cita, Efesios 2:1, por favor. Ajá, 2:1. Sí, léelo, por favor. Así, hermano. Hay veces decimos conocer a Dios, pero seguimos muertos en nuestros delitos y pecados.
Desgraciadamente estamos en el tiempo de la iglesia, que usted lo ha escuchado alguna vez. ¿Para qué volverme cristiano si yo conozco que son muy hipócritas? ¿Para qué volverme cristiano si tal es así? ¿Sabe por qué? Porque no han buscado a Dios a través de la oración. Y entonces dices que vives, pero ¿estás qué? Estás muerto. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿a qué llamo? En la oración también tengo que llamar. ¿Sí? Llamar significa invocar, significa pedir auxilio. ¿Sí? Cuando tú oras tienes que pedirle al Señor su misma presencia. No sé si me están entendiendo, pero la oración no es un requisito de necesito, dame. ¿Sí? Cuando tú llamas a alguien, ¿para qué es? Para que se acerque a ti. Si la señora Basander le dice, Rubí, ven. Rubí, ¿qué tiene que hacer? Pues va para allá, ¿verdad? Llama, ¿sí? Y se os abrirá. Dice Jesús. Bueno, pero es que exactamente como dice Mateo y Lucas, por eso nos enseñará, lo primero es Padre nuestro, reconocer su potestad, aceptar su voluntad. Ya después la parte de pedir, bueno, pues está en darnos el pan de cada día, pero también es de, pues perdóname porque soy un pecador y también enséñame a perdonar y no me dejes caer en tentación, o sea, líbrame de todo mal, o sea, cuídame, o sea, yo creo que la oración es un balance. Completo, todo es muy completo y va parte por parte. Sí, vuelvo a repetir, no está mal pedir para lo nuestro, pero si nuestra oración de una hora solo solo pedí, pues ahí algo está mal. Yo tengo que buscar la presencia de Dios ahí. ¿Usted no se ha puesto a orar y de repente ya se conmovió? Sí. ¿Eso lo puede hacer en el transporte? No. Pues si allí se aguantan las lágrimas, ¿verdad? No puede. Allí la oración es un momento para poder sentir la presencia de Dios. ¿Sí? Buscad a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado. Ese viene también en Isaías 55:6. ¿Sí? Dice el Salmo 17:6. Yo te he invocado, oh Dios. También Hechos 2:21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que nuestra oración debe de ser como un menú balanceado. Ajá. ¿Debo de pedir lo que necesito? Sí, el pan de cada día. Pero también debo de pedir lo espiritual. Debo de pedir su Espíritu Santo. Hermano, yo tardé 10 años. 10. ¿Cuántos? 10. En que el Señor me permitiera a mí hablar en lenguas. 10. Y yo las anhelaba. Tardé 10. Se dice sencillo, pero son 10. Y a veces decimos, bueno, tal vez las lenguas ya no las da, entonces mejor Señor, así nos quedamos, tú allá, yo aquí. No, persevera por lo material, sí, pero persevera primeramente, ¿por qué? Por lo espiritual. Busca que tu oración sea buscar a Dios mismo. Ese es el centro de todo. ¿Es quién? Es Dios. Tú viniste aquí por una razón. Sé que nos gusta vernos entre todos, ¿verdad? Y saber que estamos bien, pero nuestra principal razón, ¿cuál fue? Escuchar la palabra de Dios, dice mi hija, mamá, es que entre todos cuando cantamos como que siento mi corazón, es verdad, es bonito, ¿sí o no? Tú escuchas a tu hermano que está a tu lado cantando y ¿cómo sientes? Ay, dices, ay, qué bonito, somos un montón. ¿Sí o no? Pero también en tu casa, cierra tu puerta, ora a tu Padre en secreto. ¿Sí? Para que cuando llegues aquí, imagine, y eso lo dice de las vírgenes que llevan su lámpara, ¿verdad? ¿Sí se acuerda esa parábola, no? Imaginemos que aquí todos traemos una lámpara. ¿Qué provocamos? Que se ilumine este lugar. Pero si en la semana no oraste y leíste, ¿traerás esa lámpara encendida? No. Vienes echando humo, pero no está encendida. ¿Sí? Es importante. Ya para terminar, quiero ir a Reyes. Vamos. ¿Me puedes decir la cita de Isaías? Isaías 55:6. Gracias. Vamos a ir a Reyes. Ajá. Espérame.
Primera de Reyes, vamos a ver a un hombre que perseveraba, ¿sí? ¿Se quiere ir con un ejemplo de perseverancia? ¿Quiere empezar a poner en práctica la oración? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Yo le ayudo, yo lo presiono. ¿A usted le gusta que le apoyen? Sí. Yo le ayudo. El que me diga, pastor, usted me ayuda, yo le ayudo. El que no, pues ya lo hace solo, ¿verdad? Porque no quiere. Pero si nos unimos, podemos hacer un buen hábito de oración y de lectura bíblica. Dice Primera de Reyes 18, del 41. Del 41 al 45. ¿Qué dice el epígrafe? ¿Qué dice? Elías ora por lluvia. Elías ora por lluvia. Ya nos va dando una señal, ¿verdad? Dice así: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Ay, espérame. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube de la palma, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataque. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes, viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amado hermano, ¿cuántas veces nos cansamos nomás la primera vez que nos dicen orar? Nos cansamos muy rápido. Fíjese que este relato es hermoso, ¿sí? Elías le dice a Acab, no había orado todavía aquí, solo dice: vete, que viene ¿qué? Una gran lluvia. Él fue el provocador de que no hubiera lluvia, ¿verdad? Él fue el que dijo: por mi palabra no va a llover. Entonces dice que Acab se va, dice: ve y come, ¿sí? Se va. Elías sube al monte Carmelo, ¿verdad? ¿Sí lo leyó? Sí. Y entonces, ¿qué hace? Dobla sus rodillas hasta... Mire, cuando decimos adoración, a veces entendemos como cuando usted viene y canta. Hoy tuvimos muchas canciones de adoración, se dirían que son aquellas relajaditas. Esa no es adoración, aclaro, ¿sí? Lo tenemos mal entendido, pero ya se volvió como un modismo en la iglesia, ¿verdad? Porque decimos adoración, canciones tranquilitas, y alabanza, las canciones movidas, pero no se separan así. Ajá. La adoración es una actitud que está en el corazón, pero en esa adoración también significa lo que hace Elías, es que te arrodillas y te humillas. La adoración tiene que ver con eso, ¿sí? Elías se arrodilla, dice que su cabeza estaba tocando ¿qué? Literal la tierra estaba. Elías se arrodilla y le dice a su criado: ve. Todavía el criado tenía que subir más. Ajá, ya estaban en el monte del Carmelo, pero todavía se ve que el criado tenía que ¿qué? Subir, porque le dice: sube y ve a ver hacia dónde. ¿Hacia dónde lo manda a mirar? Hacia el mar. Hacia el mar. Y va el criado, todo obediente, sube y le dice: no veo nada. ¿Sí? ¿Y qué le dice Elías? Lea su relato. Ve 7 veces. Así que aquí podría ser 2 opciones, pero vamos a tomar esta opción. Elías estaba ¿qué? Orando, y su criado estaba yendo una y regresaba, y otra y regresaba, ¿sí? Este criado se pudo haber cansado, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice: no, Elías, aquí lo espero. Yo voy a quedar aquí. Es que somos bien desobedientes de las reglas de Dios. A veces siempre hasta como Naamán, cuando le dicen: ve y métete al Jordán, hay ríos más limpios en mi país. O sea, siempre queremos hacer nuestra propia voluntad.
A lo mejor ahorita usted está batallando. No, pues no tiene razón. Con mis 15 minutos que oro, yo estoy re bien. Y con mis 5 capítulos, no, hermano, rétese a más. Crezca. Que usted mismo pueda decir, caray, Señor, empecé leyendo 3 capítulos y ahora ya puedo leerme un libro completo. Gloria a Dios. Es que somos bien considerados con nosotros. Pero este siervo obedeció a su Señor. Se fue corriendo y regresó 7 veces. Y cuando llega la 7ª vez, yo me imagino ahí parado primero antes de que regresara. Entonces usted está parado y dice que él, yo me imagino que hizo esto para poder calcular que era de la mano de un hombre o no. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O cómo la calculó? A ver usted, imagínese cómo calculó que era de la mano de una palma de hombre. Esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Tuvo que haber dicho, ay, sí, casi como mi mano. ¿Sí? Es esta. ¿Sí o no? Chiquita. Tal vez era chiquita, tal vez era grande. Pero la nube aún así era pequeña para una llovizna. ¿Sí o no? A la distancia se veía pequeña. Y regresa y le dice, yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. ¿Elías lo vio? No, pero le creyó, dijo, vete y dile que se vaya, porque va a venir una lluvia grande. Muchos de nosotros no logramos muchas cosas, no crecemos, no maduramos, porque a la primera oración, es que oré toda la semana y yo siento que sigo con el mismo carácter. No me dio esto el Señor, no pasa esto, hermano. El tiempo que mantengas en oración te va a cambiar a ti. Créame, las grandes cosas y enseñanzas hay veces van ligadas al sufrimiento. ¿Qué cosas te han marcado a ti tu vida? ¿Qué cosas te han marcado tu vida? Hasta el nacimiento de un hijo, que es hermoso, ¿trae qué? Trae dolor, ¿sí o no? Sí. Dices, caray, este me dolió más que todos. Sí. Somos tan poco perseverantes. A la primera oración nos cansamos. Ahorita estamos pidiendo que oren por el pastor. Amado hermano, usted sigue orando por él. Porque la lucha todavía la tenemos. ¿Sigues orando para que Dios te cambie? O ya dijiste, Señor, pues como yo voy a la iglesia, ya es la obra, cuando pueda, Señor, déjame la última. No te preocupes, trata con los que oran, a mí déjame al final. No somos perseverantes. Estamos en tiempos en que todo lo queremos fácil y rapidito. Hay otra parte en la oración que Dios va a decir que hay que clamar. Dice, ¿acaso Dios no escuchará a sus siervos? Ya estamos terminando. Si se obligan a despertarse tantito, voltea a ver hasta su lado, ¿sí? Vamos a terminar, amados hermanos, pero sí quiero que se lleve esta enseñanza. Hay 2 caminos. Dice Jesús que delante de nosotros pone que el bien y el mal, ¿sí? Y nosotros elegimos, ¿sí? Pero también en ese camino vas a elegir si decides crecer como cristiano o quedarte enanito o quedarte siempre inmaduro. No maduras porque no oras, no maduras porque no lees. Y si tú estás pensando que yo tal vez puedo estar diciendo algo que no va, lee la palabra de Dios.